Hola, yo soy Avirazán, canalizador de los extraterrestres antacranos desde 2016 a la fecha. El tema del día de hoy es: antes del fin viene la decadencia. Cada era de la humanidad dura entre 12 y 15.000 años. La nuestra está tocando a su fin. Está coincidiendo con un segundo fenómeno aparte e independiente, que es la ascensión del ser humano. Desde el nivel evolutivo en el que se encuentra la población actualmente, a un nivel evolutivo superior, que se alcanzará dentro de 16 generaciones, es decir, dentro de 400 años. Ya está empezando, pero se va a cumplir hasta dentro de 16 generaciones. Sin embargo, antes del fin viene la decadencia. Hay áreas del mundo actual que están en decadencia, como por ejemplo la cadena de televisión MTV de videos musicales, que exhibió ser decadente desde el primer día de su fundación. Es decadencia que Guatemala diga que tiene muchos kilómetros de carreteras y por eso no las puede vigilar contra el narcotráfico, puesto que establece el consumo de drogas como algo inevitable, siendo que el narcotráfico lleva a una desintegración de los individuos y nulifica a las autoridades y a la ley. Es decadencia que Perú en la actualidad esté produciendo 700 toneladas de cocaína al año y por posesión de 800 gramos manden a una persona 5 años a la cárcel. No hay ninguna forma como 700 toneladas de esa droga en particular no estén respaldadas, ocultadas y favorecidas en su producción, transporte y venta, sin la intervención masiva de policías, guardias, vistas aduanales, abogados, jueces y gobernadores. Es decadencia porque esa corrupción a gran escala está torciendo todo el sistema de Perú como país, cuando por otro lado es una nación del más profundo analfabetismo y pobreza, es decir, toneladas de dólares para unos cuantos, hambre para el resto. Es decadencia que el gringo haya advertido a un país sudamericano que no interfiriera con las rutas ya establecidas para el transporte de drogas que atraviese el Caribe hacia el sur de Estados Unidos, porque por un lado financian una agencia mundial contra las drogas y por la puerta de atrás hacen el negocio de su vida con las mismas drogas que supuestamente persiguen. Es decadencia no solo la defensa de la homosexualidad masculina y femenina en muchas áreas, sino que es algo que pretenden imponer a las sociedades. La tolerancia hacia la homosexualidad masculina y femenina ha encontrado resistencia en Europa Oriental, donde en un país de hecho se han declarado libres de tolerancia hacia los homosexuales, lo cual ya valió para una denuncia ante las Naciones Unidas. Es más que decadencia que ahora el papel de los géneros lo quieran volver al revés y que lo sientan como un derecho tan importante que rechazarlo socialmente motiva una condena de la ONU. Es decadencia porque el papel que le han asignado a las culturas de la humanidad al varón es la fuerza e iniciativa y a la mujer el cuidado de la familia. Son papeles naturales que no tienen por qué estar siendo planteados al revés. Es decadencia la fatalidad en que ha incurrido la Iglesia desde hace por lo menos medio siglo, en que cientos de sacerdotes han abusado de miles de niños. Y lo peor, porque en más del 95% de los casos los obispos supieron lo que estaba pasando y lo ocultaron. En Chile, los 14 obispos del país renunciaron en bloque ante el número de sus casos. En California, una diócesis tuvo que pagar 103 millones de dólares en indemnizaciones a 103 niños abusados por sacerdotes, a razón de $1 millón por niño, más un monto mayor pagado a otros niños. Tuvieron que desembolsar por lo menos 110 millones de dólares en indemnizaciones por abusos de sacerdotes y enseguida esa diócesis se declaró en quiebra. En sí el hecho muestra una decadencia
debieran llevar a cabo un sínodo, pero no de sacerdotes con sus libreas en recintos religiosos de culto, sino con sacerdotes vestidos de civil, realizado en auditorios de congresos, en donde el tema fuera de dónde sacaron la idea de que abusar de un niño no es pecado. Es que una vez que ellos han incurrido en ofensa contra la sociedad civil, es una consecuencia previsible que la sociedad civil opine sobre tal tema. Fueron ellos quienes lo provocaron. Quizás alguno de tales sacerdotes dijera que ahí hay algo que debe ser revisado, pero primero que lleguen al fondo de en dónde estuvo la idea, en qué se fundaron para hacerlo permisible. Es una fatalidad que ha alcanzado a la Iglesia. Los antecedentes superan el medio siglo y el escándalo de que los obispos siempre lo estuvieron ocultando y tapando. Eso complica todavía más la situación, porque entonces no se trata nada más del muy grave delito de ataque sexual, sino de un segundo delito de encubrimiento. ¿En qué se ha convertido? Y lo peor es que como representantes del mensaje divino no son un ejemplo a seguir a aquellos que hayan estado directamente involucrados. En tiempos donde está tan flaca la feligresía, si se le compara a la de hace un siglo, por ejemplo, no se trata de la Iglesia en su doctrina, se trata del lado humano de la Iglesia, puesto que al estar en este mundo tiene que ser conducida por personas reales, que son los sacerdotes. No se cuestiona la doctrina, sino el proceder de las personas que la componen en el mundo material. Ello ya había pasado hace siglos, cuando uno de los papas del Renacimiento ofertó los puestos de autoridad de la Iglesia como si fueran una franquicia al mejor postor, incluso con el escándalo de Lucrecia Borgia. En el Concilio Vaticano II, presidido por Juan XXIII, se tuvo que limitar el número de metros de las capas de los cardenales. Así que esa parte humana de la Iglesia ya había vuelto a incurrir en excesos. El lado humano material de las personas que llevan a la Iglesia incurrió en genocidio en 2 diferentes continentes. Ellos torturaron y asesinaron a miles en la llamada Santa Inquisición, en cacerías de brujas donde anulaban cualquier opción que no fuera la de ellos. Ellos partieron en 2 la Iglesia con la venta de indulgencias que provocó el protestantismo con Lutero. Ellos obligaron a retractarse al astrónomo Galileo de su descubrimiento astronómico. Y ahora esto, más de medio siglo de sacerdotes usando a niños como satisfactores que sustituyen a la mujer. Como se ve, esa institución humana que se encarga de representar la labor divina de Dios como institución humana y en manos de personas, ha caído en muy malos pasos, una vez tras otra con el pasar de los siglos. Lo primero que hizo Juárez a la derrota del usurpador austriaco fue desposeer a la Iglesia de todos sus bienes, que pasaron a manos del Estado por medio de las leyes de reforma. En México la Iglesia no puede ser dueña ni siquiera de un ladrillo, eso es por ley. En la era del Maximato, Calles, Obregón, mandaron fusilar el cuadro de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. En el interior de la basílica, la orden del capitán para que los soldados dispararan contra el cuadro no fue obedecida por algunos que se negaron a disparar y fueron ejecutados ahí mismo por el capitán adentro de la iglesia, el cual descargó su pistola al cuadro de la Virgen Morena. Eso es historia documentada. Ellos dieron la orden de fusilar el cuadro de la Virgen de Guadalupe en la basílica. La temperatura siguió subiendo y cerraron todos los templos del país. No había misas en las iglesias, los matrimonios y bautizos se hacían a escondidas en algunos domicilios. Pero el pueblo no se quedó callado y estalló la guerra cristera. Mi padre fue cristero y era evangelizador voluntario. Que la realidad religiosa en nuestro país haya llevado al fusilamiento del cuadro de la Virgen, al descarrilamiento de un tren en la guerra del pueblo contra el gobierno,
no muestra ningún ataque en contra de la doctrina divina, sino contra los humanos en cuyas manos estaba la Iglesia en esos años. El mensaje sigue y seguirá intacto. Lo que en el tiempo actual, así como en los siglos pasados, ha tenido que ser corregido es la práctica de los humanos que guardan el mensaje y la doctrina. Pero hubo una etapa llena de sentimiento con las visitas de Juan Pablo II, un misionero que llegaba desde lejos peregrinando, recibido y acunado por los corazones de todo mundo de manera incondicional. Haber sido testigo presencial de la caravana del Papamóvil en la calle 5 de Mayo ha sido una de las experiencias conmocionantes de mi vida, en que yo no podía dejar de llorar, ni la gente tampoco. En el grito ensordecedor de las multitudes. En el caso de los abusos de niños, es conveniente que se encuentre en qué consiste la idea, la cual no tiene que ver con niños, sino que tiene que ver con la mujer. Es decir, cuál es el planteamiento sobre la mujer con toda la particularización que concierne a los sacerdotes. Pero ahí hay algo más que la mera prohibición hacia el sacerdote en ese tema. Ahí hay una idea sobre la mujer. En lugar de querer descubrir cuál es la idea que está detrás de todo esto sobre la mujer, se han quedado en la ocultación que hicieron los obispos del problema, en los procesos judiciales, en los perjuicios económicos, en el escándalo mediático. Es turbio y poco claro el manejo de ideas acerca de la mujer en el caso de esos sacerdotes. La respuesta previsible de la Iglesia es hacer declaraciones, pero no se trata de declaraciones, sino que de manera independiente ellos mismos lleguen al fondo del asunto. Mostrar dónde están las valoraciones y conceptos. Esto no es una exageración. Hace siglo y medio, Aguiar y Seixas ocupaba el antiguo palacio del arzobispado, en contraesquina de la plaza de Santo Domingo. Él juró que si una vez una mujer pisaba las losas del piso del palacio del arzobispado, él mismo las iba a ir a arrancar con sus propias manos. Y así lo hizo, al pie de la letra. Él se quedó con 2 propiedades valiosas de Sor Juana, con su biblioteca y con su valiosa colección de relojes. Corrían los tiempos de que en la Plaza del Volador, a un costado de la catedral, el Santo Oficio ejecutaba a los herejes. ¿Por qué tanto odio contra la mujer? Un odio tan recalcitrante en el mismo arzobispo de la Ciudad de México. Usted conoce casos en que personajes referidos a la Iglesia en alguna forma satanicen de esa manera a la mujer solamente por ser mujer. Los profesores de la primaria donde yo estudié satanizaban a la mujer como el origen de todos los males. Lo hacían por costumbre. Lo de Aguiar y Seixas era odio sexista y en la actualidad hubiera terminado apercibido por la Comisión de Derechos Humanos. Vemos el abuso masivo de niños a manos de sacerdotes, quienes por cierto nunca han expuesto cuál es la idea central que los llevó a cometer esos actos. Y siglo y medio antes vemos al arzobispo de esta ciudad totalmente enfurecido de decir que las mujeres eran dignas de un odio completamente irracional. ¿Cuál es la pieza del rompecabezas que estamos perdiendo? Muy delicado el tema, donde uno no puede ocultar sus propias ideas personales. Muy delicada la decadencia en la Iglesia, que no solamente fue testigo de esos abusos, sino que a través de sus prelados los ocultó. Muy delicado tema, porque puede parecer como si uno cuestionara el mensaje del que es portadora la Iglesia, un mensaje sacrosanto. Pero queda muy claro aquí que el problema tan grave está en los humanos que administran la Iglesia en el mundo material. La Iglesia, desde el punto de vista del humano, aquí en nuestro país, vivió la increíble historia del abad de la Basílica de Guadalupe, que no solo tenía una colección de autos de lujo de su propiedad, Schulenburg, sino que ni siquiera creía en el milagro del Tepeyac. Y era abad de la Basílica.
¿Usted cree que eso se resuelve con el silencio? Al contrario, el silencio es lo que provocó que esa decadencia llegara a tales proporciones. Por cierto, hasta donde sé, ellos nunca han colaborado aportando datos, los cuales han tenido que ser obtenidos por métodos de abogados e investigadores. Ellos no tocan la doctrina de la iglesia espiritual, sino que son vicios en que incurre la iglesia humana precisamente por ser parte del mundo. El Papa no puede cargar él solo con el mundo. El Papa no puede responder solito lo que ha pasado, pero no se ve intención de los sacerdotes como gremio, digamos, que quieran analizarlo más allá de lo obvio. Lo obvio es lo judicial y mediático. Ellos son gente preparada, con estudios, son académicos, estudiosos, que conocen técnicas intelectuales. Debiera ser su obligación organizarse para debatirlo. Las conclusiones van a ser muy cuestionables, pues es muy delgada la línea del uso de las palabras y valoraciones, pero no menos necesario, pero no menos urgente, pero no menos alarmante. ¿Cómo es que un civil como yo no puede cuestionarlo? Si son ellos los que agredieron a la sociedad civil. En nuestro país tenemos gran herencia en el arte, de voces como Pedro Vargas, que cantaron con dulzura y poesía, han permitido caer en una decadencia actual de letras impronunciables por ser tan destructivas y llenas de odio. La radio está llena de ese antiarte y antibelleza. Han dejado atrás ese mundo del romanticismo. Parece que a partir del 68 y de la guerra del Estado contra la guerrilla, esa violencia quedó latente, incluso aprovechada por el Estado mismo para hacer incontrolables a grupos de personas que no saben que los están manipulando. Antes del gasolinazo del sexenio pasado, difundieron noticias falsas, asusando a la población a cometer saqueos en contra de las tiendas, y así desviaron la atención de la subida del precio de la gasolina. Apareció en las semanas siguientes una persona que afirmó que le pagaban por difundir noticias falsas en las redes. Hace 20 años que el gobierno tiene identificados a los anarquistas que todos los años llegan a vandalizar, romper, destruir y atentar contra los edificios del centro histórico. Pero a la fecha no solo no hace nada, sino que además el anarquismo se extiende hacia grupos de mujeres. No distinguen entre una protesta legítima de grupos de mujeres afectadas, por ejemplo, y la sistemática vandalización del centro de la Ciudad de México. Desgraciadamente no solo es decadencia, sino además planes impronunciables que nadie se atreve a mencionar, no porque alguien los mencione como planes, sino porque hacia allá apunta la complicidad al anarquismo desde hace más de 20 años. Quizás y por desgracia, más bien esa violencia ciega sea algún tipo de contrapeso y además de aviso desde los gobernantes hacia los individuos, tolerándolo año tras año. Ese concepto de la gente sobre el noticiero, de que informa aquí y ahora, da la impresión a los televidentes de que les explica las cosas, cuando al no ir al fondo los terminan desinformando. La decadencia también ofrece a las personas ambientes de segunda, educación de segunda, satisfactores de segunda, relaciones de segunda, en cuanto a falta de aspiraciones, y es decadente que en los videos musicales exhiban tan poco respeto. Hace medio siglo eran personas individuales en sociedad que guardaban un criterio y un freno. 50 años después lo que se ve es al hombre masa. Parece que ya no son personas con un criterio y freno individual que actúan en sociedad. A ese hombre masa es que van dirigidos los mensajes de destrucción. Un biólogo descubrió accidentalmente el siglo pasado que los chapulines cambian de color de verde o café a rojo cuando son encerrados en grupos en espacios reducidos. Esos nuevos chapulines rojos tienen una voracidad insaciable, atacan en nubes, provocando lo que se llama plaga de langostas. Es una mutación de los grillos que arrasan al campo y los cultivos sin dejar siquiera respirar.
Por desgracia parece que ese hombre más actual, que no es privativo de nuestro país, sino más bien un fenómeno mundial, está sustituyendo a la persona que tiene un freno personal y un criterio por una masa de individuos que actúan como las olas por impulsos masificados. Ese hombre masa es parte de la decadencia del mundo contemporáneo y para el que la violencia es un anzuelo. Es decadencia que la televisión venga perdiendo una parte de su alegría y candor y los programas están siendo sustituidos por historias crueles y crudas. Decadencia porque es estar cayendo en la violencia, difundiendo modalidades de violencia que nunca habían sido vistas en televisión. No es propiamente decadencia la permanente mortandad que existen en las calles de los Estados Unidos, no solo por las balaceras, sino por segmentos muy afectados de su sociedad, que incurren en odio fratricida de alumnos contra maestros, alumnos contra alumnos, alumnos contra la sociedad. No es decadencia, sino resultado del énfasis que ellos mismos dan al mundo de las almas, que por lo que se ve se les sale de control de manera permanente. No es decadencia el odio que el gringo le tiene al negro, que lo usa como tiro al blanco. Y conforme pasan las décadas, nunca paran los asesinatos impunes de policías blancos que matan a negros simplemente por ser negros. Es que ese es un país dividido en razas y el sajón es especialmente racista. Por eso aniquiló a los indios de las praderas y por eso quieren hacer saber a los negros que los odian a muerte. No en todas las áreas, pero así aplicándoles un odio racista, como el caso de Rodney King hace 30 años, en que varios policías gringos fueron filmados propinándole una golpiza a un negro que había huido kilómetros de la patrulla que le había marcado el alto, mandándolo al hospital con los huesos rotos. Los policías fueron absueltos en el juicio y en ese momento se desató una ola de incendios provocados en Los Ángeles, de la cual no se ha hablado, cuando es antecedente directo del odio del blanco contra el negro. No es decadencia, sino odio racista. No es decadencia la guerra de odio de musulmanes contra el mundo occidental en general, sino confrontación del occidental que culpa a esa parte de los árabes de ser el enemigo. Y la respuesta de esa parte religiosa de los árabes que responden con terrorismo. Eso no es decadencia, sino una absurda guerra entre religiones que tienen como mandamiento número uno el amor. Es decadencia cuando desde el primer inicio el rap como género musical fue tachado de ser una regresión en la música, como un callejón al que no se debió haber llegado. El rap no es una forma de música, sino una manera de protesta bastante desesperada. El hombre universal, los valores universales asociados a la especie humana, siempre fueron parte del ideal admitido en la historia. Es decadente que parece que el mundo humano está dejando de lado al hombre universal y a los valores universales, como diciendo que ya no aspiran a representar en muchas formas a los grandes valores. Afirman que la comunidad humana está dejando de lado representar lo más elevado de la humanidad, que ya no lo están poniendo de frente como un ideal, que ese ideal ya no se está respetando. Esta decadencia se está mezclando con que la tecnología desarrollada por el hombre, por desgracia, está siendo la misma soga con la que el hombre se está ahorcando. El plástico fue un gran invento para el progreso, pero en la actualidad el plástico está ahogando al planeta y a las especies. El incremento en la actividad industrial a nivel global es clave de progreso, pero ha aumentado la temperatura del planeta, ocasionando un descontrol inmanejable, un tornado en España, cosa que nunca se había visto, tornados en la zona metropolitana de la Ciudad de México, de los cuales nunca se había tenido memoria, incendios que han convertido a comunidades enteras en meras cenizas, incendios que han devorado las carreteras con todo y sus automóviles. Ahora que hay que ver
¿Quién va a ser más rápido, la liebre o la tortuga? Si la humanidad desarrollando energías más limpias y respetando al planeta, o las fuerzas naturales barriendo con todo lo que encuentran a su paso. Es decadencia la falta de lectura de libros, la falta de conversación en la convivencia, la falta de encontrar tiempo para compartir. Es decadencia la enajenación de nuevas generaciones. Decadencia significa perder el nivel correcto y acostumbrarse a vivir en un nivel inferior. Antes del fin viene la decadencia y estamos ya con el banderazo de salida del fin de nuestra era actual. Si usted quiere enterarse del mensaje de las voces en el cielo, de las columnas de luz, del significado del 1111 y de los sonidos sobre las ciudades, visite mi página web, donde conocerá también qué es una lectura de energía y de qué manera lo puede beneficiar.